Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto, que es una auténtica joya, un puente entre el mundo antiguo y nosotros. Hablamos de los esbozos pirrónicos de Sexto Empírico. Un texto fascinante, sí señor. Tenemos aquí extractos de una edición en español, claro, con partes de la introducción y de los 3 libros de la obra original, que se escribió, ojo, allá por el siglo II después de Cristo. Casi nada. Y nuestra misión hoy, pues, es explorar qué era esto del escepticismo antiguo, según Sexto, uno de sus grandes referentes. Conoceremos a sus figuras clave y, sobre todo, intentaremos captar por qué estas ideas, centradas en la duda, en suspender el juicio. La famosa epoqué. Eso es, por qué tuvieron un renacimiento tan potente siglos más tarde. Pensemos en Montaigne, por ejemplo, y cómo esto influyó en el inicio de la filosofía moderna. Un impacto tremendo, sí. Así que, listos para cuestionarlo todo un poco. Venga, vamos a ello. Empecemos por esa segunda vida, que es increíble. Imagina, el texto de Sexto, ahí perdido durante siglos. O no tan perdido, pero sí menos central. Bueno, se traduce al latín en 1562 y solo 13 años después un señor llamado Michel de Montaigne lo lee. Y le vuela la cabeza, básicamente. Total. Tanto que manda a acuñar una medalla. Por un lado, una balanza equilibrada y por el otro, esa pregunta mítica. ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? Exacto. Y para entender por qué le impactó tanto, hay que situarse en la Francia de la época. ¿Pleno siglo XVI? Exacto. En medio de las terribles guerras de religión entre católicos y hugonotes, los calvinistas franceses. Un panorama desolador. Totalmente. Y Montaigne, que era católico, pero, digamos, moderado, estaba espantado por el fanatismo, por la violencia de los dos bandos. Y entonces descubre a Sexto y ve en el escepticismo, pues una herramienta intelectual potentísima. ¿Una herramienta? ¿Para qué? Porque suena un poco raro usar la duda radical así, ¿no? Pues mira qué curioso, para defender el catolicismo, pero de una manera muy particular. ¿Cómo? A ver, explícame eso. En su ensayo más famoso, La apología de Raymond Sebon, Montaigne utiliza argumentos escépticos para cargarse la confianza que tenían los protestantes en la razón humana individual. Les venía a decir, si nuestra razón es tan falible, si no podemos alcanzar certezas por nosotros mismos, como demuestran los escépticos, pues lo más sensato es fiarse de la tradición, de la autoridad, o sea, de la Iglesia Católica. ¡Ostras! Usar la duda contra la certeza del otro para reforzar tu propia posición, pero desde la humildad intelectual. Menuda jugada. Una jugada maestra, sí. Rechazaba el dogmatismo fanático de ambos lados, precisamente apelando a la duda. ¿Y funcionó? ¿Tuvo repercusión? Tuvo un impacto brutal. Los esbozos de Sexto se pusieron de moda, se convirtieron en lectura obligada en la Francia del siglo XVII. Figuras clave de la Contrarreforma católica, gente como San Francisco de Sales, el cardenal Bellarmino, vieron en Sexto un arsenal dialéctico. ¿Contra los calvinistas? Claro. El argumento era, si la razón es tan débil como dice Sexto, ¿cómo vais a basar vuestra fe en vuestro juicio individual en contra de la tradición de Roma? Era un argumento de autoridad basado en la desconfianza en la razón individual. Ya veo. Pero la contradicción sigue ahí, ¿no? Usar un método que ataca todo dogma para defender, un conjunto de dogmas como es una fe. Totalmente. Es una contradicción, y esa tensión define toda la época. Por un lado, los defensores de la fe usando a Sexto, pero por otro lado, ese rechazo radical de Sexto a la metafísica, a las certezas absolutas, pues atrajo a muchísima gente que estaba harta de la filosofía escolástica medieval. ¿A quiénes, por ejemplo? Pues a humanistas como Pierre Charron, a los llamados libertinos eruditos, que eran un grupo de intelectuales del XVII bastante críticos con los dogmas religiosos y filosóficos. Ah, ¿sí? Gente como Lamotte Levayer, que llamaba a Sexto, fíjate, el divino Sexto. Divino. Y también a figuras de la nueva ciencia como Gassendi o Mersenne. Veían en el escepticismo una especie de escoba, para barrer las viejas certezas antes de construir la ciencia moderna sobre bases más empíricas. Qué interesante esa doble cara. Sí, pero claro, al final la Iglesia Católica pues vio las orejas al lobo. Se dieron cuenta del peligro. Claro, se dieron cuenta de que esa duda tan radical no solo servía para atacar a los protestantes, sino que podía llevar a cuestionar la propia fe católica. Y peor aún, a fomentar el ateísmo. ¿Y entonces? Y entonces, ¡zas! En 1674,
Los ensayos de Montaigne, con toda su carga escéptica, acabaron en el índice de libros prohibidos. Vaya. Es muy revelador que luego Pierre Bayle, ya un precursor de la Ilustración, considerase a Sexto Empírico nada menos que el padre del pensamiento moderno. Una idea que luego retomó y desarrolló el historiador Richard Popkin en el siglo XX. Entendido ese impacto brutal posterior. Pero volvamos al origen. ¿Qué significaba exactamente ser escéptico para esta escuela? El nombre ya da pistas, ¿no? ¿Skeptikoi? Eso es. Viene del griego skeptikoi, que significa algo así como los que observan, los que examinan, los que investigan continuamente. No se conforman. Texto menciona otros nombres también, ¿verdad? Sí, los llama cetéticos, que es parecido, investigadores. O efécticos, por la actitud mental que adoptan, la epoqué. O aporéticos, porque generan aporías, dudas, problemas sin solución aparente. Pero el núcleo es esa idea de investigar sin fin y su principio fundamental, decías. La isosteneia, la idea clave de que a todo argumento se le opone otro argumento de igual fuerza. Isostenella, igualdad de fuerza. Exacto. Cuando te enfrentas a argumentos opuestos o a percepciones contradictorias, y ambos parecen igual de convincentes, igual de válidos, ¿qué haces? Pues dudar. ¿No sabes cuál elegir? Exacto. ¿Practicas la epoqué? La epoqué, suspender el juicio, ¿no? No decir esto es la verdad, ni tampoco esto es falso. Te quedas ahí en suspenso. Justo eso. No te pronuncias sobre cómo son las cosas en sí mismas, en su naturaleza última. Suspendes el juicio. Vale, ¿y para qué? ¿Es solo un juego intelectual? No, ¿qué va? Tiene un objetivo muy práctico, muy vital. La ataraxia. La ataraxia. La serenidad de espíritu, la imperturbabilidad, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Suspendiendo el juicio. Suena casi al revés. Pues argumentan que la principal fuente de nuestra angustia, de nuestra perturbación vital, es creer firmemente que hay cosas que son buenas por naturaleza y otras que son malas por naturaleza. A ver, explícate. Si tú crees firmemente que la salud es un bien absoluto, vivirás con miedo a la enfermedad. Te angustiarás si enfermas. Claro. Si crees que la riqueza es lo más bueno que hay, sufrirás por conseguirla y vivirás con miedo a perderla. Tiene sentido. El escéptico, al suspender el juicio sobre si estas cosas son intrínsecamente, por naturaleza, buenas o malas, se libera de esa persecución ansiosa y de ese temor constante. La ataraxia, la calma, la imperturbabilidad surge casi como un efecto secundario, como una consecuencia natural de dejar de aferrarte a esos juicios absolutos. Vale, entiendo la lógica. Pero, a ver, una pregunta básica. ¿Eso no significa negar la realidad? Si me doy con un martillo en un dedo, siento dolor. ¿El escéptico diría que no me duele o que el dolor no existe? No, en absoluto. Eso es súper importante. Los escépticos no niegan los fenómenos. No niegan las apariencias, lo que sentimos, lo que percibimos de forma inmediata e involuntaria. Ah, vale. El escéptico admite perfectamente. El martillazo parece doloroso. O la miel me sabe dulce, estas sensaciones de dolor. Acepta la experiencia inmediata. Entonces, ¿qué es lo que cuestionan? Cuestionan el salto dogmático que damos después. El decir, el dolor es malo por naturaleza o la miel es dulce por naturaleza, afirmando algo sobre su esencia oculta, sobre la realidad última. Entiendo. La diferencia está entre cómo nos parecen las cosas y cómo son en sí mismas. Exacto. Y para vivir el día a día, ¿qué criterio usan? Pues los fenómenos, las apariencias. Si algo parece peligroso, lo evitan. Si algo parece útil, lo usan. Si tienen sed, beben. Se guían por lo que les afecta directamente, pero sin dogmatizar sobre la naturaleza oculta de las cosas. Es una actitud mucho más práctica de lo que parece a simple vista, y Sexto diferencia bien esta postura escéptica de otras dos, ¿no? Sí, lo deja muy claro. Por un lado están los dogmáticos, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, todos los que creen haber encontrado la verdad definitiva sobre cómo es el mundo. Ok. Por otro lado están los académicos, al menos los de una época posterior a Arcesilao, como Clitómaco o Carnéades, en cierto sentido, que llegaron a afirmar dogmáticamente que la verdad es inalcanzable, que no se puede aprender. O sea, un dogmatismo negativo. Eso es. Y frente a ambos, los escépticos pirrónicos, los de Sexto, dicen,
Ni hemos encontrado la verdad, ni afirmamos que sea imposible encontrarla. Nosotros Seguimos buscando. La investigación continúa. Esa es la clave. Hablemos un poco de las caras detrás de estas ideas, porque hubo varios personajes importantes. El fundador, Pirrón de Élide. Pirrón, sí. Vivió allá por el siglo IV-III a.C. y tiene una biografía muy interesante. Cuéntame. Pues parece que viajó con Alejandro Magno en su expedición a Oriente, hasta la India. Anda. Y allí entró en contacto con sabios locales, los que los griegos llamaban gimnosofistas, que eran básicamente ascetas, filósofos yogis, digamos. ¿Y eso le influyó? Parece que mucho. Esa idea del desapego, de la serenidad ante las circunstancias, de la renuncia, marcó su pensamiento. Y curiosamente, como Sócrates, Pirrón no escribió nada. Nada de nada. ¿Y cómo sabemos lo que pensaba? Pues gracias a su discípulo, Timón de Fliunte. Él sí que escribió, y bastante. Ah, vale. Timón compuso unas sátiras en verso que eran parodias de poemas épicos, como los de Homero, y en ellas el héroe era Pirrón, que derrotaba en batallas de argumentos, en logomaquias, a todos los filósofos dogmáticos. Debían ser muy ingeniosas. Me lo imagino. Luego, la antorcha del escepticismo pasa a Atenas, y nada menos que a la Academia de Platón, con Arcesilao. Sí, Arcesilao en el siglo III a.C. introduce el escepticismo en la Academia Platónica, y su principal objetivo fue rebatir a los estoicos. Los grandes rivales filosóficos de la época. Exacto. Sobre todo atacó su idea de la representación cataléptica. ¿La qué? La representación cataléptica era, para los estoicos, una percepción tan clara y distinta que captaba la realidad de forma infalible y te obligaba a sentir. Era su criterio de verdad. Ya. Y Arcesilao se dedicó a machacar esa idea, diciendo que no hay un criterio fiable para distinguir una percepción verdadera de una falsa que sea muy convincente. Así que, la conclusión... Epoque. Suspender el juicio. Eso es. Como Pirrón, Arcesilao tampoco escribió, pero fue un maestro muy carismático e influyente. Y después de él, Carnéades, en el siglo II a.C., siguió esa línea de escepticismo académico. Correcto. Carnéades tampoco escribió directamente, pero conocemos bien sus argumentos porque los recogió su discípulo Clitómaco, y nos llegaron a través de autores como Cicerón, que tuvo maestros de esa escuela. ¡Qué lío de transmisiones!, ¿no? Es lo habitual en la filosofía antigua. Mucho se perdió y lo que tenemos es a través de fuentes posteriores. Vale. Y después de este periodo académico, el escepticismo pirrónico resurge con fuerza con Enesídemo. Exacto. Enesídemo, probablemente en el siglo I a.C., consideró que la academia se había vuelto demasiado dogmática, casi estoica en algunos aspectos, y decidió reivindicar el pirronismo original, el de Pirrón y Timón. ¿Y qué aportó él? Es famoso por haber sistematizado los 10 tropos o modos argumentales para inducir la epoge. Y también formuló 8 tropos específicos contra la idea de causa y efecto, un crítico muy agudo. Le sigue Agripa, del que sabemos menos. Sí, posterior a Enesídemo. A Agripa se le atribuyen otros 5 tropos que son un poco diferentes. ¿En qué sentido? Están más centrados en la lógica formal, en atacar la estructura misma de los razonamientos dogmáticos. Son herramientas más abstractas, digamos. Como el desacuerdo sin fin, el regreso al infinito al buscar pruebas, la relatividad de todo juicio, el uso de hipótesis sin demostrar, el círculo vicioso. Esos mismos. Son argumentos muy potentes contra cualquier intento de construir un sistema filosófico cerrado y definitivo. Y con todo este bagaje llegamos por fin a nuestro autor, Sexto Empírico. Exacto. Sexto vivió probablemente en el siglo II después de Cristo. Y lo interesante es que era médico. ¿Médico? Sí, pertenecía a la escuela médica empírica, o quizás a la metódica. Ambas desconfiaban de las grandes teorías abstractas sobre las causas ocultas de las enfermedades. Ah, claro. Se centraban más en la experiencia directa, en la observación de los síntomas y en tratamientos que habían funcionado antes en casos similares. Una actitud muy coherente con el escepticismo filosófico, ¿no crees? Totalmente. Centrarse en los fenómenos, en lo observable, y suspender el juicio sobre las causas últimas. Encaja perfectamente. Y lo bueno es que Sexto sí escribió, y mucho. Sus obras, especialmente estos esbozos pirrónicos, son la fuente principal que conservamos para conocer todo el desarrollo del escepticismo antiguo. Gracias a él tenemos este mapa tan completo. Pues vamos a explorar ese mapa, empezando por esas herramientas que mencionabas, los tropos.
que son como los métodos, las estrategias del escéptico para llevarnos a la suspensión del juicio, ¿no? Justo. Son como caminos argumentales diseñados para mostrar que, para cualquier afirmación que hagas sobre cómo son las cosas en realidad, siempre hay otra afirmación opuesta que parece igual de plausible, igual de fuerte. La isostenia. Y los 10 tropos más antiguos, los de Nesidemo, se basan mucho en la experiencia, ¿verdad? En la diversidad. Totalmente. Son una colección de ejemplos que es una maravilla, muy concreta y a veces hasta divertida. Fíjate, el tropo número 1. La variedad de los animales. ¿Percibimos el mundo igual que una abeja, que necesita ver ultravioleta, o que un perro, con su olfato increíble, o que un pez en el agua? Pues va a ser que no. Claramente, ¿no? Lo que a nosotros nos huele de maravilla, a un escarabajo pelotero igual le parece asqueroso. El aceite de oliva, que para nosotros es sano, puede matar avispas. El agua de mar, mala para nosotros, es el medio vital de los peces. Claro. ¿Qué percepción es la verdadera? La nuestra. La de la avispa. Imposible decidirlo objetivamente. Así que suspendemos el juicio sobre cómo son las cosas en sí. Es un argumento muy potente. Y el tropo 2 aplica lo mismo, pero a los seres humanos, ¿no? Exacto. Ya no solo entre culturas distintas, sino las diferencias individuales dentro de una misma cultura. Hay gente que digiere carne de buey como si nada, y a otros les sienta fatal. Sexto cuenta casos de gente insensible a ciertos venenos, como una vieja que bebía cicuta tranquilamente. O uno llamado Demofonte que tenía frío al sol y calor a la sombra. Otro inmune a picaduras de serpiente. Otro que veía en la oscuridad. ¡Qué ejemplos! Son extremos, claro, pero ilustran el punto. Si somos tan diferentes en cuerpo y mente, el criterio de verdad va a ser lo que opine la mayoría. Y si resulta que en una tribu desconocida, lo que aquí es raro es lo normal allí, Te deja pensando, desde luego. el tropo 4 habla de las circunstancias en las que percibimos. No vemos, oímos o sentimos igual si estamos sanos o enfermos, dormidos o despiertos, borrachos o sobrios, jóvenes o viejos. Nuestra percepción cambia constantemente. Exacto. La torre que desde la orilla parece cuadrada desde un barco en movimiento puede parecer redonda. El vino sabe ácido si acabas de comer dátiles, pero dulce si vienes de comer nueces. El pórtico de unos baños parece caliente cuando entras desde el frío, pero frío cuando sales del agua caliente. El estado de ánimo también influye muchísimo. Claro. Sexto dice, la persona que amas te parece la más bella del mundo, aunque objetivamente no lo sea. ¿Cuál es la percepción real? La que no está teñida por la circunstancia, por el estado, por la emoción. No podemos saberlo. Y luego está el tropo 10, sobre costumbres y leyes. Este es tremendo, sobre todo hoy en día con la globalización y el choque cultural. Es demoledor, sí. Se dedica a poner una al lado de la otra normas sociales, éticas, legales, totalmente opuestas de diferentes culturas. Por ejemplo, Pues de todo. Tatuajes, formas de vestir, relaciones homosexuales, legales y normales en unos sitios, un tabú horrible en otros, el incesto, prohibidísimo aquí, pero costumbre normal en la antigua Persia o Egipto, e incluso filósofos como Zenón o Crisipo lo consideraban indiferente. El adulterio, el canibalismo, sacrificios humanos, algo horrendo para nosotros, pero una práctica religiosa establecida en otros pueblos. Cómo tratar a los muertos, enterrarlos, quemarlos, dejarlos a los buitres, incluso comérselos. Cómo tratar a los padres ancianos, honrarlos hasta el final o matarlos llegados a cierta edad, como hacían algunos pueblos. madre mía. Incluso el robo. Aquí es ilegal, pero el dios Hermes era ladrón, y a los jóvenes espartanos se les enseñaba a robar para desarrollar la astucia. La cobardía, castigada aquí, pero el poeta Arquíloco se jactaba de haber tirado el escudo para salvar la vida. Es un baño de relativismo brutal. Totalmente. La conclusión es, si lo que se considera bueno, malo, justo, injusto, bello, feo, cambia tantísimo de un lugar a otro, de una época a otra, ¿cómo podemos atrevernos a afirmar que algo es bueno o malo por naturaleza, de forma absoluta y universal? Te obliga a cuestionar tus propias certezas morales más arraigadas. Esa es la intención. Y a estos 10 tropos basados en la experiencia se suman los 5 tropos de Agripa, que son más lógicos, más formales. Recuérdame cuáles eran. Pues señalan problemas inherentes a cualquier intento de demostración dogmática. Primero, el desacuerdo irresoluble entre filósofos sobre casi cualquier tema. Segundo, si intentas probar algo necesitas pruebas, y para esas pruebas necesitas más pruebas, cayendo en un regreso al infinito. El nunca acabar. Exacto. Tercero, todo juicio relativo al que juzga, a sus circunstancias, a sus sentidos, a su cultura. Cuarto,
Para evitar el regreso al infinito, los dogmáticos a menudo tienen que partir de hipótesis, de puntos de partida que no demuestran, que simplemente asumen. Una base no probada. Eso es. Y quinto, muchas veces caen en círculos viciosos o razonamientos circulares, donde usan la conclusión para probar la premisa o viceversa. En resumen, tenemos un arsenal completísimo de argumentos. Unos basados en la diversidad de la experiencia, otros en la lógica interna de los razonamientos. Exacto. Y todos apuntan en la misma dirección. Mostrar que las pretensiones de alcanzar una verdad absoluta y definitiva sobre la naturaleza de las cosas, pues hacen aguas por todas partes. Te fuerzan a reconocer, bueno, pues parece que solo puedo decir como me parece a mí, aquí y ahora, bajo estas circunstancias. Esa es la esencia. Mostrar la isosteneia, la igual fuerza de las tesis contrapuestas, para que de ahí surja la epoqué, la suspensión del juicio. Y con suerte, como resultado final, la ataraxia, la paz mental. Pero Sexto no se queda solo en exponer el método escéptico y sus herramientas. En los libros segundo y tercero de los esbozos, se mete a fondo a desmontar las teorías de las otras escuelas filosóficas, las dogmáticas, ¿no? Sí. Esa es una parte enorme y muy detallada de su obra. Es un trabajo de demolición sistemática, vamos. Va atacando, uno por uno, los pilares fundamentales del pensamiento dogmático de su tiempo. Estoicos, epicúreos, aristotélicos. ¿Qué tipo de cosas ataca? Pues empieza por lo más básico, la idea misma de que exista un criterio de verdad fiable. Si propones un criterio para distinguir lo verdadero de lo falso, ¿quién juzga si ese criterio es bueno? Necesitas otro criterio para juzgar al primer criterio. Y así hasta el infinito. El regreso al infinito otra vez. Exacto. O caes en un círculo vicioso o simplemente eliges un criterio arbitrariamente. Así que cuestiona la posibilidad misma de tener un criterio seguro. Y de ahí, cuestiona si podemos estar seguros de la existencia misma de la verdad como algo alcanzable por nosotros. Va a la raíz del problema. ¿Qué más critica? Pues critica la validez de los signos, especialmente los signos indicativos, que son aquellos que supuestamente nos revelan cosas que están ocultas a los sentidos, como el humo que indica fuego, que sería un signo conmemorativo, y sí lo aceptan como guía práctica. Ajá. Critica la demostración lógica. La ve como un tipo de signo indicativo no fiable, o usa el argumento del dialelo. Si una demostración parte de premisas que ya son evidentes por sí mismas, ¿para qué necesitas la demostración? Es inútil. Claro. Y si parte de premisas que no son evidentes, entonces esas premisas necesitan a su vez ser demostradas, y volvemos al regreso al infinito o al círculo vicioso. Es implacable. Sí. También analiza críticamente la noción de Dios, muestra las contradicciones que hay en los conceptos habituales de Dios, o argumenta que tanto si crees que Dios se ocupa providencialmente del mundo, como si crees que no se ocupa, ambas posturas llevan a problemas y aporías. Por ejemplo, si hay providencia, ¿por qué existe el mal? Y si no se ocupa, entonces ¿para qué creer en él o rendirle culto? Plantea dilemas difíciles. Desde luego. Ataca también la noción de causalidad con los famosos 8 tropos específicos de Enesídemo, mostrando lo problemático que es afirmar relaciones de causa-efecto con certeza. Pone en jaque las teorías de los físicos sobre los principios materiales del universo, los átomos de Epicuro, los 4 elementos, etc., simplemente mostrando el desacuerdo total e irresoluble que hay entre ellos. Si los expertos no se ponen de acuerdo. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuál es la verdad? Y sigue así con un montón de temas: la naturaleza del cuerpo, de lo incorpóreo, el movimiento, el espacio, el tiempo. E incluso llega a la ética, cuestionando que se pueda construir un arte de vivir, una guía moral segura, sobre certezas dogmáticas acerca de lo que es bueno y malo por naturaleza. Vamos, que no deja títere con cabeza. Utiliza la propia lógica de los filósofos dogmáticos para mostrar sus puntos ciegos, sus contradicciones, sus asunciones no probadas. Exactamente. Usa herramientas lógicas como la paradoja del montón, el sorites o el regreso al infinito de forma recurrente para llevar los argumentos dogmáticos a un callejón sin salida, a una aporia, a un punto muerto intelectual. Entonces, si tuviéramos que recapitular, ¿qué nos llevamos de este viaje por el escepticismo pirrónico de Sexto Empírico? No es simplemente decir no creo en nada, ni quedarse paralizado sin hacer nada. No, para nada. Parece más bien una invitación constante a ser intelectualmente cautos, ¿no? A examinar de dónde vienen nuestras creencias más firmes, a ser muy conscientes de la enorme variedad de puntos de vista y de experiencias que existen. Totalmente.
Es una filosofía, yo diría, con un fin eminentemente práctico: alcanzar la ataraxia, la tranquilidad de ánimo. Y el camino para lograrla es renunciar a esa pretensión, tan humana por otro lado, de poseer la verdad última sobre las cosas que no son evidentes. Aceptar las apariencias como guía suficiente para la vida. Eso es. Y suspender el juicio allí donde la razón se enreda en disputas que parecen no tener solución. Podríamos llamarlo una propuesta de humildad intelectual, pero una humildad radical, ¿eh? Y pensando en nuestro mundo de hoy, ¿sabes? Tan saturado de información, de opiniones enfrentadas a cara de perro, de gente proclamando sus certezas a gritos en las redes sociales. ¿Tienen algo que decirnos estas ideas de hace casi 2000 años? Pues yo creo que sí, quizá más de lo que pensamos. Y aquí lanzo una reflexión final, que creo que se deriva de todo lo que hemos hablado. A ver. Sexto insiste mucho en que la causa principal de nuestra infelicidad personal y de los conflictos sociales es esa creencia dogmática en que ciertas cosas, ya sean ideas, valores, grupos, lo que sea, son absolutamente buenas o malas por naturaleza. La raíz de la perturbación, decía. Exacto. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿podría la práctica de la epoqué, no sobre los hechos básicos, claro, no vamos a dudar de si el fuego quema, sino sobre nuestras valoraciones más profundas, más arraigadas, más polarizantes, y sobre las de los demás? Entiendo. ¿Podría esa suspensión del juicio valorativo ofrecerlos una vía hacia una mayor serenidad personal y, quién sabe, quizá también hacia una convivencia social un poco menos crispada en medio de tanta polarización? ¿O por el contrario? O por el contrario, necesitamos aferrarnos a ciertas certezas, aunque sepamos que son frágiles o relativas, simplemente para poder vivir, para poder tomar decisiones, para poder actuar en el mundo. Es la búsqueda de certeza, aunque sea ilusoria, una necesidad humana ineludible. Buena pregunta para terminar. Pues ahí queda eso, para seguir dándole vueltas mucho después de que acabemos aquí.